Qué bueno que están aquí, mis amadas. Vamos a arrancarnos con todo, iniciando la semana. Yo no sé, pero a mí me llega el jueves y para mí ya casi que se me acabó toda la semana. Entonces, estoy muy feliz. Me encanta ver cómo vamos creciendo en número, cómo vamos creciendo en madurez, en sabiduría, en el conocimiento del Señor. Me encanta esta parte y siempre estar con mujeres es un gusto, es un gozo. Entonces yo quiero hablarte hoy, esta mañana te voy a hablar de los estorbos en la oración. Ya di una enseñanza de de las causas o las razones por lo que Dios no escucha la oración. Y ahora vamos a ver los estorbos en la oración, porque hay veces que tenemos estorbos cuando oramos. Entonces, tenemos que descubrir si alguna de nosotras tiene algún estorbo en sus oraciones. Entonces quiero empezar a decirte que antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, el comandante en jefe era Satanás. Antes de que nosotros estuviéramos en él, el que estaba rigiendo, el que estaba dirigiendo nuestra vida y nuestro propósito y todo lo que había en torno a nuestra vida era Satanás. Él tenía como que la encomienda para destruirnos, para atormentarnos, para que no viéramos el propósito de Dios en nuestra vida y estuviéramos completamente cegados. Yo no sé si tú te acuerdas de la vida sin Cristo, cómo andábamos, cómo andabas y estábamos totalmente perdidas, extraviadas. Sin un propósito, sin ánimo, sin gozo, sin paz, deprimidas, atormentadas, agobiadas, de tantas maneras, confundidas, creyendo muchas cosas que no son verdad, porque antes el comandante en jefe era Satanás, ahora la Biblia nos enseña que ahora el comandante en jefe en nuestra vida se llama Cristo. ¿Cuántas están conmigo? Entonces ahora es Jesús el que rige nuestra vida, el que está a cargo de nuestra vida y el que está con nosotras. Entonces cuando nosotros damos el paso para seguir a Cristo, comienza entonces una verdadera guerra. Comienza una verdadera guerra. Yo hace unos días les enseñaba ya en Perote cómo le podemos dar un derecho al diablo. Y acuérdense que dice Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. O sea, tenemos una guerra y estamos en medio de una guerra. Y no se puede vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. Si tú no vives bajo el poder de Dios, que el poder de Dios sea lo que gobierna tu vida, difícilmente vas a tener victoria. Difícilmente vas a poder vivir una vida en victoria en Cristo. Porque cuando nosotros pretendemos llevar una vida cristiana sin el poder de Dios, entonces va a ser bajo tus fuerzas y nos vamos a frustrar. Porque no vamos a poder tener la vida que realmente debemos de tener porque necesitamos armas espirituales. Si nuestra lucha es espiritual, entonces con nuestras fuerzas no vamos a poder conquistar. Necesitamos armas espirituales. Y esto lo vemos aquí en la Biblia. Acuérdate de Hechos 1:8. Si pueden ir prendiendo su cámara, quien puede ir prendiéndola, sería una bendición para que nos podamos ver. Hechos 1:8. Hechos 1:8, este versículo habla absoluta y totalmente del poder de Dios. Déjenme, llego al 1. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿No te da gusto? Recibiréis poder. Y conmigo, yo voy a recibir poder. Lo voy a Yo recibir. voy a recibir poder. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre de ti, cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por esto. Y luego dice, y me serán testigos. Yo no sé si te acuerdas que la palabra testigo es mártir. Es decir,
para que tú y yo podamos testificar de Cristo, para que tú y yo podamos hablar de Jesús, vamos a ser mártires. Es decir, y necesitamos de su poder, del poder de Dios para un poder testificar de Cristo. Porque cuántas están a lo mejor en el trabajo, con la familia que no es cristiana y hasta pena les da orar por los alimentos. Porque necesitamos de ese poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que entonces tengamos la fuerza, el denuedo para poder testificar de Cristo. Entonces dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando tú y yo recibimos ese poder de Dios, cuando tú y yo estamos bajo el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a poder ser testigos, vamos a poder ser mártires de Dios. Entonces, no podemos vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. Si tú no vives bajo el gobierno del Espíritu Santo, entonces no vas a poder tener una vida en victoria. Tú vas a creer que tu enemigo es tu marido, tú vas a creer que tu enemigo son tus hijos, tú vas a creer que tu enemigo es tu jefe, tú vas a creer que tu enemigo es tu compañero de trabajo y no, nuestros enemigos son espirituales, son, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, que las armas para que tú puedas salir victoriosa de esta vida cristiana tienen que ser espirituales, mujer. Si no, te vas a frustrar y vas a perder la batalla. Por eso necesitamos tomar mano de la palabra y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, yo estoy aquí, necesito de tu poder, necesito de tu Espíritu Santo, necesito del Espíritu Santo en mi vida para que me llene de poder. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea un poder, sino que dice aquí la Biblia, recibiráis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo principalmente viene a nuestra vida para ser testigo, para dar testimonio de Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo, para ir en contra de la corriente de este mundo. Porque allá afuera, en el mundo, ¿qué te dicen? Pues el que no tranza no avanza. ¿Qué te dicen? Ay, ¿a poco quieres llegar virgen al matrimonio? Ay, ¿a poco le quieres ser fiel a tu marido? Ay, ¿a poco no quieres robarle a la empresa? Ay, ¿a poco no quieres vender y poner menos kilos de los que tienes que vender? O sea, y todo el mundo, todo está volcado en contra de lo que dice Dios. Y nosotras necesitamos por eso de ese poder para poder llevar e ir en contra de esta corriente que en todo tiempo nos está empujando a pecar. Y eso es el principal propósito del enemigo. Entonces, nosotras necesitamos de la oración. Nosotras necesitamos de esta comunión con el Señor. Mira, la oración, fíjate, yo quiero decirte esto, la oración es una comunión con Dios, pero tienes que tener disciplina en la oración. O sea, la oración no es, yo te decía la vez pasada, la oración no es cuando me hace falta algo. La oración no es cuando necesito algo, la oración no es cuando se salieron de control las cosas, la oración no solo es en ese tiempo, la oración tiene que ser una disciplina en tu vida y en mi vida. Si tú no estás disciplinada a orar, vas a vivir en la carne. Y si tú no vives bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el gobierno del poder de Dios, entonces vas a ver todo en tu carne. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu porque somos seres espirituales. Entonces tenemos que ser gobernadas por el Espíritu Santo para que entonces podamos enfrentar la vida de una manera espiritual y ya no te estés peleando ni con tu marido, ni con tu vecino, ni con tu jefe, sino que estés entendida de contra quién es tu lucha. Entonces, ¿cómo puedo aprender a orar? A lo mejor tú estás más nueva en la fe y no sabes cómo orar. A lo mejor tú no sabes, pero quiero decirte, la mejor estrategia para que tú puedas orar es orando. Si tú no oras, no vas a saber orar.
Entonces, no hay una regla de cómo orar. Digo, Cristo nos puso un ejemplo cuando Él estaba orando al Padre. Cristo nos puso ese ejemplo, pero no hay como un ABC para orar. Eso tú lo vas descubriendo, porque aparte ya te vas a ir moviendo en tu llamado, te vas a ir moviendo en tus dones, en tus talentos. Si eres una intercesora, entonces tú vas a empezar a interceder por el primo, el vecino, el que Dios te empiece a recordar, y Nigeria y África, y ahí empiezas, ¿no? A interceder. Pero si tú te levantas en guerra, empiezas a atar, a reprender y a ordenarle a los demonios que se vayan, que enmudezcan, dependiendo aún también cuál es tu mover, cuál es tu llamado aún en la oración. Entonces, la oración es como un matrimonio, es para tener una relación, es para tener una comunión. O sea, tú le puedes decir a una persona, ay, yo te amo, te adoro, mi vida, mi cielo, pero si yo no paso tiempo con esa persona, ni lo voy a conocer, ni me va a conocer. Es cierto. Aunque yo diga que lo amo, aunque yo diga, tú eres mi vida, tú eres el cielo, tú eres mi existir. Pero si yo no paso tiempo con esa persona, entonces ni lo voy a conocer y ni me va a conocer. Entonces la oración se trata de esto. La oración se trata de esta comunión que tenemos con Dios, en donde tomamos su palabra y hacemos y ponemos por obra su palabra. Entonces, cada vez que tú y yo estamos en este tiempo de búsqueda con Dios, estamos en este tiempo en donde Dios está hablando o donde nosotros estamos hablando con Dios, ahí es a donde nosotros empezamos a hacer una relación con Dios, una comunión con Dios. Entonces, yo le puedo decir a Dios, por cuanto paso tiempo contigo, Dios, por cuanto yo te explico, yo te digo mis Sí. sentires y yo te digo esto, entonces tú me conoces y yo te conozco, Dios. Entonces ahí es a donde nosotros nos fusionamos con el Señor y empezamos a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Si no estamos, déjame decirte, mi amada, si tú no eres una mujer que ora, si tú no eres una mujer espiritual, eres una mujer que va a vivir en el fracaso cristiano. Porque entonces vas a andar peleándote con todos, vas a andar reclamándole a todos todo, vas a vivir frustrada, vas a vivir amargada, sin propósito, sin sentido, desilusionada. Y así es como el diablo nos va arrinconando hasta que nos mete una serie de mentiras en nuestros pensamientos para no poder conquistar y llegar hasta donde Dios nos quiere llevar. Entonces, ya que tenemos el entendido que tú y yo necesitamos ser mujeres de oración, yo creo que la próxima semana te voy a hablar específicamente de la oración, que tú y yo tenemos que ser mujeres de oración. Ya tenemos esta plataforma, que tú y yo tenemos que ser mujeres de oración, que se levantan a orar, a interceder por su familia, por sus hijos, por su esposo, su negocio, su trabajo, a estar ahí en la brecha por los nuestros y por los que aún ni conocemos, porque eso es lo que hace un intercesor. Entonces yo te voy a decir los estorbos que puede haber en la oración. Hay muchos estorbos que vienen por desconocer, y entonces son estorbos para que Dios no escuche nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros oramos y tú no ves una respuesta de parte de Dios, puede haber un estorbo, porque a veces Dios se tarda en responder. O sea, a veces Dios se tarda y son procesos largos que Dios hace en donde Dios se tarda en responder. Pero muchas veces son estorbos que nosotros hemos puesto por desconocer, por ignorar su palabra. Son estorbos que nosotros no podemos saber y desconocemos, y son estorbos que vienen a nuestras oraciones. Entonces, te voy a empezar a decir el primer estorbo. ¿Estás lista? Yo espero que, a ver, antes de empezar con los estorbos, quien pueda prender su cámara, préndamela, por favor. Ya, en el nombre de Jesús. Préndanme su cámara para que pueda verlas, porque me gusta verlas, me gusta saber cómo están.
Entonces, vamos a ver los estorbos en la oración. Vamos, ahí veo muchas caras nuevas. Qué bueno que están por aquí. Bienvenidas, bienvenidas a este tiempo. Entonces, ¿estás lista, mujer, para saber y conocer los estorbos en la oración? ¿Estás lista? Para que Dios nos haga verdaderamente libres, ¿no? Conoceremos la verdad y Dios nos hará libres. Salmo 66, 18. Vamos para allá. Salmo 66, 18. Vamos a ver qué dice el Salmo 66, 18. Dice así. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ya te había explicado este versículo. Cuando nosotros, la falta de confesión de un pecado, eso genera o trae un estorbo a nuestra oración. La falta de confesión de pecado, eso trae un estorbo. Dice aquí, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando tenemos un pecado oculto que no queremos o no hemos confesado, eso es un estorbo a nuestra oración. Porque mira, Dios no solamente es un Dios santo, Dios es un Dios tres veces santo, 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 santo. Dios es tres veces santo y no hay pecado en él. No hay pecado en Dios. Entonces, aunque Dios sabe que aún en nosotros hay pecado o puede haber pecado, porque todavía no hay querubines o ya hay algún querubín por aquí, todavía nadie es querubín. Necesitamos vivir y pelear por nuestra santidad. Entonces, como todavía Dios sabe que hay pecado en el que nosotros estamos luchando, lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados, es que seamos honestos delante de Él, es que le podamos decir, Señor, estoy batallando con esto, estoy batallando a lo mejor con el cigarro, estoy batallando a lo mejor con mis pensamientos. Dice Jesús que si tú ves a un hombre y lo codicias, ya estás adulterando con él. Entonces, hay veces que no sabemos que hay pecados, porque Jesús vino a subir el estándar. Jesús vino a subir el estándar de moral. Entonces, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Acuérdate que la palabra arrepentimiento es del original metanoia. Y esto quiere decir un cambio en tu manera de pensar. Entonces, cuando nosotros realmente nos arrepentimos, ¿qué produce esto? Un cambio en tu manera de pensar. ¿Qué produce? Antes yo creía que hablar con groserías estaba bien, entonces yo... Vaya, de 10 palabras, 11 eran groserías. Pero viene Cristo, cambia esto en nosotros, viene un arrepentimiento y entonces ya no hablo con groserías. Ahora hablo, dice la Biblia, con salmos, ¿no? Que dice la palabra que nuestra boca tiene que estar llena de su palabra. Entonces Ujú, nosotros necesitamos tener este cambio en nuestra manera de pensar. Esto es el verdadero arrepentimiento. ujú, Acuérdate de la diferencia del arrepentimiento y del remordimiento. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. El arrepentimiento trae un cambio en tu manera de pensar. El remordimiento puedes chillar, sí, te sentiste mal, sí, pero no trae un cambio en tu manera de pensar con respecto al pecado. Entonces, cuando nosotros estamos entendidos que tenemos un Dios santo, 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 vamos a luchar en contra del pecado, vamos a luchar de todo aquello que no le agrada a Dios. A lo mejor tú me puedes decir, no, pues yo no sé qué le agrada a Dios o qué no le agrada. Hay una moral que Dios escribió en nuestro corazón, porque por eso no salimos desnudas, por eso no hacemos popó en la calle, porque hay una moral que Dios nos pone en nuestro corazón, que está escrito aquí y que sabemos
qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si ya tú conoces de la palabra, entonces nosotros sabemos qué agrada y qué no agrada a Dios. Y necesitamos pelear en contra del pecado. Entonces, cuando una persona está en algún tipo de pecado y no lo confiesa y está viviendo en ese pecado, se cierran los cielos. No hay manera en Ujú. que Dios pueda oír nuestra oración. No hay manera en que Dios pueda abrir su oído a nuestra oración. Entonces, cuando lo que Dios quiere de ti, de mí, es que corramos a confesar nuestro pecado y al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, cerrada la puerta entre tú y Dios, pídele perdón ahí. Eso es lo que dice Dios, que cerrada la puerta, ahí a donde estás tú solamente con Él, tú le dices, Señor, perdóname. Perdóname Ujú. por esto, perdóname porque estoy cayendo en esto otro, perdóname porque estoy cayendo, no sé, no sé, en el desánimo, o en el orgullo, o en la soberbia, o perdóname porque estoy codiciando a mi vecino, o perdóname porque estoy robando en mi trabajo, no he sido honesta en mi trabajo, yo no sé, algo. Entonces nosotros, cerrada la puerta entre tú y yo, le pides perdón a Dios. Y Señor, ahí es a donde el Señor perdona nuestros pecados. Es a donde tenemos esa gracia con Dios. Entonces, mira qué dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, una persona que vive ocultando su pecado y no es confesado con Dios su pecado, dice la Biblia que no puede prosperar. Pero si yo soy cristiana de toda la vida, pero si hay un pecado oculto, no puede prosperar. Pero si yo hago, no sé, hago muchos ayunos, no puedes prosperar. Pero si yo hago esto y el otro, pero si hay algún pecado encubierto, no puedes prosperar. Dice, Ujú. mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Oh, gracias Jesús por esto. Entonces, si tú y yo tenemos este Dios bueno, que si tú y yo confesamos nuestro pecado, entonces alcanzamos su misericordia y Él perdona nuestros pecados. Entonces, ese es el primer estorbo a nuestras oraciones, la falta de confesión de pecado. ¿Quieres escuchar el número dos? Vamos a conocer el punto número dos. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice así. Dice, cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Uf, qué fuerte. 26. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos les perdonará vuestras ofensas. Ah, es que Dios siempre habla bien directo, no nada de que no entendí, Dios. ¿Qué quisiste decir? No, o sea, Dios habla siempre así, pum, súper directo. Mira, el segundo punto de por qué Dios o por qué hay un estorbo en nuestra oración es el rencor. El rencor cierra los cielos a nuestras oraciones. El rencor es un estorbo para tus oraciones. Si tú no perdonas, dice Cristo, si tú y yo no perdonamos, Dios no nos perdona. Es impresionante cómo Dios siempre quiere que nosotros demos el primer paso para recibir esa gracia. O sea, tú tienes primero que perdonar
para que entonces Dios te pueda perdonar. Si tú no perdonas, dice Dios ahí en el 26, Dios no nos perdona nuestras ofensas. Entonces, si en lo profundo de tu corazón tú tienes todavía rencor, amargura, tienes algo en contra de alguna persona, dice Dios, mira, no te acerques a pedirme nada. Primero perdona. Y aquí es a donde a veces la marrana tuerce el rabo, porque no nos gusta, porque empezamos con es que tú no sabes lo que me hizo, es que tú no sabes cuánto me dolió, es que tú no sabes, pero dice Cristo, mira, yo ya perdoné todos tus pecados, los pasados, los presentes y los que vamos a cometer, Dios ya no los perdonó. Esa cuenta ya va a estar perdonada cuando nosotros los confesamos. Dice Cristo, lo que espero es que tú también perdones. Entonces, cuando nosotros damos el perdón, no es para bien de la otra persona, es para bien mío, es para hacerme libre a mí, para que Dios pueda perdonar mis ofensas. Entonces, también dice la Biblia que el corazón es engañoso y es perverso. Y muchas veces nosotros creemos, no, yo ya perdoné. No, yo ya hice, no, yo ya perdoné. Y hay veces que nuestro corazón todavía está dolido, todavía está amargado, todavía está sufriendo, todavía se acuerda. Yo me acuerdo, era un 15 de septiembre a las 8 de la noche, cuando tu padre me engañó y cuando y todavía hay dolor, es que no hemos perdonado. Entonces, la manera de saber cómo tú y yo ya perdonamos es que cuando hablamos de ese tema, ya no nos duele. Eso de que el perdón es olvidar no es cierto, nunca vamos a olvidar, sino que ya no nos duele, que ya no hay una daga ahí metida en nuestro corazón de decir, ay, cómo me está doliendo esto, cómo me acuerdo y todavía se me salen las lágrimas, sino que yo puedo hablar del tema y ya no me duele. Y ahí es cuando descubrimos de, wow, ya perdoné. Ya la libré, ya lo brinqué, ya salí de esta. Entonces, lo correcto cuando alguien te lastima o cuando alguien te ofende es decirle a Dios en ese momento. No esperes a que la herida se haga más grande, no esperes a que tu mente empiece a procesar, sí, pero ¿por qué no le dije eso? Porque muchas veces pasa que cuando alguien nos ofende o nos lastima y pasan los días, pero ¿cómo no le dije? Pero ¿cómo no le dije esto de otro? Pero ¿para qué me quedé callada? Pero ¿cómo es que no le regresé y no le contesté y no le dije tal cosa? Me río Entonces porque ahí sí todavía soy. estamos en el hervor, ¿no? Así como que, ah. Entonces es Dios, mira, un consejo es cuando alguien te ofende, alguien te lastima, en ese momento, Señor, te entrego esto. Padre, esto me duele, esto me enoja, me ofendió o me lastimó, me hizo enojar y siento que le quiero apretar el pescuezo como cual gallina, vaya. Y entonces es como Dios nos baja, así como, puf, bájale, 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 bájale. Y ahí es a donde nosotros podemos empezar a vivir en el perdón. Y eso de vivir en el perdón es que 70 veces 7, no dice Cristo. Pero cada persona, o sea, 70 veces 7, cada persona que me ofende. Es decir, que nos quiso enseñar Cristo es vive en el perdón. Vive en el perdón. ¿Te ofendieron? Perdona. ¿Te lastimaron? Perdona. Yo lo perdono y empiezas a decir, Señor, lo perdono. Yo lo bendigo. Señor, que le vaya bien. Que le vaya bien. Guarda mi corazón. Guarda mi corazón de las ofensas. Guarda mi corazón de las heridas. Guarda mi corazón de hacer. Guarda mi corazón de contestarle o de responderle mal por mal. Dice la Biblia, bendecir. No maldigáis, no respondas con el mal, responde con bien el mal. Y Cristo en todo el tiempo nos estaba tapizando de no hagas lo mismo que ellos. Porque ellos no tienen a Cristo. Tú y yo sí tenemos a Cristo. Ellos no tienen y a lo mejor son otros cristianos que a lo mejor también han herido. Entonces ahí es a donde tú y yo tenemos que vivir en el perdón. Y cuando Cristo dijo 70 veces 7, Cristo quiso decir, vive.
perdonando. Esto es una tarea continua, constante, porque en todo tiempo nos lastiman, nos ofenden, nos hieren, en todo tiempo. Y si tú y yo no sabemos cómo librar esas flechas que lanza el diablo, porque son flechas que van al corazón, son flechas que son palabras, ofensas que van al corazón, y si no sabemos librar la flecha, entonces vamos a ser un bocado del diablo, vamos a ser presa fácil de las ofensas. ¿Sabes qué? Hay mujeres hipersensibles que de todo se ofenden. Y qué difícil es esto, porque viven heridas. Son una llaga de los pies a la cabeza. A donde les tocas les duele, porque viven tan heridas que todas las ofensas y viven atoradas en las ofensas. Son las típicas mujeres que te dicen, sí me acuerdo, aquella vez, cuando pasó esto, y tienen archivos tan precisos en su mente de cuándo las ofendieron, de cuándo las menospreciaron, de cuándo las rechazaron, de cuándo, y no han vivido en el perdón. Y sabes, el perdón es liberador. El perdón es liberador, te libera a ti, mujer, te libera a ti. Entonces, cada vez que tú sientas que vino una flecha de alguien, porque hay mujeres u hombres bravos. ¿Cuántos conocen mujeres bravas que todo el tiempo están tirándote a matar? Que estas no tienen misericordia, ni le ponen mantequilla a sus palabras, que están pum, pum, dándote con todo. Y si tú le dices aquí, mira, dame aquí aquí entiérrame la daga, aquí. Entonces, si tú y yo no sabemos librar esas flechas y que pasen de largo, vamos a vivir ofendidas y vamos a vivir lastimadas. Y Dios no quiere que tú guardes rencor contra nadie. Que en el momento que vino la herida, que en el momento que vino la daga, en el momento en que vino la palabra insultante o la agresión o el rechazo, el menosprecio, ahí, Señor, yo bendigo a esa persona. Padre, yo lo bendigo o yo la bendigo. Que le vaya bien, Dios. Saca todo lo que pueda haber en mi corazón. Saca la ofensa de mi corazón. Saca el rencor de mi corazón. Sácalo, porque si no, esto se hace grande, Dios. Y todavía sería demasiado que esa persona que te ofende y te lastima provoque que Dios no perdone tus ofensas. Ya es como que darle demasiado permiso, ¿no crees? Es como decirle a alguien, ven, oféndame y arruíname. Y Dios no quiere que seamos así. Quiere Dios que seamos astutas. Así que en el momento en que tú sientas cualquier tipo de agresión, de ofensa, muchas veces pasa esto en la iglesia. Las mujeres se sienten ofendidas dentro de la iglesia, porque hay mujeres difíciles. Dice la Biblia, difíciles de soportar. O sea, hay mujeres u hombres, son personas difíciles. No vivas ofendido. No vivas ofendida. Saca la ofensa rápido de tu corazón para que tú no tengas nada en tu corazón y Dios pueda perdonar tus ofensas. Porque cuántas veces tú, sin darte cuenta o dándote cuenta, has ofendido a alguien también. Entonces también nosotros tenemos que cuidar nuestra palabra. Fíjate que cuando yo conocí a Cristo, eh, mi esposo siempre me decía, es que ponle mantequilla a tus palabras. Y yo no entendía qué me quería decir. ¿Cómo que ponle mantequilla? O sea, me decía, es que endulza tus palabras. Dilo, pero de otra manera. Y para mí era como, no te entiendo. Si así yo lo pienso, pácatelas, así yo lo digo. Y para mí era de que no te entiendo. Y yo le decía, dame un ejemplo, dime cómo. Y entonces él me ponía como que el ejemplo, y sí, obviamente se escuchaba mucho más bonito, se escuchaba mucho más decoroso, el cómo él me lo decía. Oh, ya, y entonces yo tuve que aprender a ponerle mantequilla a mis palabras. Entonces, si tú eres una mujer que dices, yo soy muy directa, yo soy muy frontal, está bien. A mí prefiero esas mujeres que son frontales a aquellas que te dicen mi alma y por atrás te están dando una estocada. Yo 1000 veces prefiero esas mujeres, pero necesitamos
ponerle mantequilla a nuestras palabras, para que nosotros tampoco estemos ofendiendo por doquiera que nosotros vayamos. Que no seas la hermanita de, ay, fuiste a la estética, pero la encontraste cerrada, ¿verdad? O sea, que no seamos de esas hermanitas que dices, ay, ya cállenla, ¿no? Que se vuelvan insoportables. Que seamos de esas hermanitas que siempre tengamos una palabra de bendición y de sabiduría que salga de nuestra boca. Y eso también habla en nuestro corazón. Si tú no quitas eso de tu corazón, si tú no quitas el rencor de tu corazón, no vas a tener una respuesta de parte de Dios. Dice aquí, Marcos 11:25, apréndetelo, mujer, para que cada vez que tú quieras como que, ay, el puñal aquí atorado y, ay, me ofendieron, me agredieron, digas, no, Dios, rapidito lo saco esto, dice. Y cuando estés orando, perdona, perdona. Si tienes algo contra alguno, perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus ofensas. Así que no tenemos pretexto, mujer. Tú y la vida cristiana se trata de vivir en el perdón. Si tú y yo no vivimos en el perdón, se cierran los cielos. Tenemos que vivir en, me ofendió, me lastimó, me hizo una cara, me hizo sentir incómoda, me esto, lo que sea, perdono. Señor, yo perdono, yo perdono, yo perdono, para que entonces Dios pueda perdonar mis ofensas. Mira, Primera de Juan 2:9, ya me robaron al Juan, me lo robaron. Primera de Juan 2:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre está esperando que nosotros vayamos ahí, Señor. Necesito que tú hagas esto en mi corazón. Necesito sacar esto de mi vida. Siento que no puedo perdonar a esta persona. Ayúdame a perdonar. Siento que cuando entra la hermanita a la iglesia le quiero torcer los ojos y apretar los dientes. Ayúdame, Señor, a no hacerle esto. Ayúdame, Dios, a vivir siempre en el perdón. Entonces, porque la Biblia, ¿sabes? La Biblia es un espejo. Y muchas veces te ves en la Biblia y ves realmente que hay cosas incorrectas de tu corazón. La Biblia es como un espejo. Cuando tú lees la Biblia, tú te estás reflejando aquí y estás diciendo, uff, no me gusta cómo veo en mi vida. Estoy dándome cuenta que yo soy muy rencorosa, o estoy dándome cuenta que soy muy orgullosa, o estoy dándome cuenta que no he perdonado, o estoy dándome cuenta que soy muy fácil de irme creyendo las mentiras del diablo. Yo no sé, de nuestras debilidades a través de la Biblia es nuestro espejo a donde tú y yo vamos a ver en dónde es el área, en nuestra pata coja, a dónde tenemos que fortalecernos. A través de la Biblia es como nosotros podemos darnos cuenta en dónde está nuestra área débil. Porque aunque te digas cristiano de cuna, ya tengo 15, 20 años en Cristo, cuando llegamos a Cristo, Él nos miró, Él nos perdonó el adulterio, la mentira, el egoísmo, la soberbia, con todo eso que nosotros llegamos, Él ya nos perdonó. Entonces, por consiguiente, yo perdono porque antes Dios ya me perdonó a mí. Entonces, no hay excusa, mujer. No hay excusa de decir es que no, Dios, si Él ya nos perdonó, nosotros tenemos también que perdonar. Ahora te voy a decir el punto número 3. Aunque sea, préndeme tu audio y dime si quiero escuchar el punto 3. Sí quiero escuchar el punto 3. Eso, de esas quiere Dios. Sí. Quiero escuchar el punto 3. Eso, de esas quiere Dios. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Ya te dije el primero, es la falta de confesión de pecado. El segundo es el rencor.
El tercero, ahí te voy a decir, relaciones equivocadas en el matrimonio. Primera de Pedro 3:7. Y esto, bueno, es específicamente para los esposos, ¿no? Y ya, y tú así de chin, lástima que no está el cocodrilo de marido. El mío está en el cielo. Ah, bueno, ya, ya Dios tuvo misericordia de él, ya, ya terminó la carrera. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor. ¿Qué? Mira, escucha este, este, mira, si tu marido no es romántico, tú abre la Biblia y vas a encontrar el mejor romanticismo. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor. Me encanta Dios, cómo quiere cómo Él nos ve, cómo quiere que nos traten con honor. Ahí subráyale si tienes tu Biblia. Y así, pero mira, sí, subráyale. Ya después, si estás casada y se lo enseñas al marido, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego dice, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando hay en el matrimonio relaciones equivocadas, es decir, que el hombre, hablando específicamente de los hombres, se acerca a Dios a pedirle algo, pero no trata bien a su mujer, pero no trata bien a su esposa, entonces Dios así de no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Casi, casi Dios así de no te puedo escuchar. Ándale, le toman foto, dice Samantha, al versículo y lo suben al estado de su WhatsApp. Entonces, cada vez que el hombre esté como con esta condición de decir a la esposa, entiendo los hombres que no conocen de Cristo, pues les es más difícil entender la palabra. Dice la Biblia que para los naturales las cosas de Dios son locura, ¿no? Para los que no conocen de Cristo es de yo que la voy a tratar bien, si esta es la que me debe de hacer, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero cuando el hombre conoce de Cristo, necesita tratar a la mujer como vaso más frágil para que entonces suban sus oraciones delante de él. Mira, vamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Muchos hombres están siendo estorbados en sus oraciones. Eso dice Samantha. Y si es cristiano, échenselo a mi paz. O sea, me lo echan. Primera no, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la Biblia que el hombre debe de vivir sabiamente. ¿No leímos esto? Que sean sabias, que sea vivir sabiamente con ella. Vaya que sí, los hombres también necesitan mucha sabiduría de parte de Dios, porque, que somos difíciles también. Entonces necesitan ser sabios para saber cómo tratarnos. Entonces, mira, dice aquí que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer mi relación matrimonial si es que tú estás casada? Es viviendo en el temor de Dios. Es orar juntos, leer juntos. Cuando hay problemas, pedirnos perdón. Mi esposa siempre dice esto y lo dice de broma, ¿no? Ya cuando nos peleamos, mi esposa y yo siempre le digo, sí, ya bésame la mano, ya te perdono, bésame la mano. Y yo así de, ay, qué canijo este. Entonces nosotros necesitamos aún en el matrimonio vivir en el perdón, aún en el matrimonio, porque en todos los matrimonios hay problemas. En todos, no hay uno que diga, uy, este es el matrimonio perfecto. Todos los matrimonios tienen problemas, pero necesitamos de esta guianza de parte del Espíritu Santo para poder librar
nuestro matrimonio. Entonces no hagas, nosotros necesitamos cuando vengan los problemas, tenemos que resolverlos en paz, tenemos que resolverlos con la paz de Dios. Por eso dice ahí que para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces, los problemas matrimoniales cierran los oídos de Dios, cierran, y Dios no oye las oraciones cuando hay relaciones equivocadas en el matrimonio. Ahora te voy a decir el punto número 4. ¿Estás lista? Sí, amén. Eso, amén. Proverbios 21:13, vamos para allá. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13, vamos a leerlo y luego te voy a decir el punto. Dice, la dádiva, no, perdón, 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ah, su mecha. Otra vez, escucha esto, mujer, abre tus ojos. Dile a tu vecina de Suma, abre tus ojos, japonés. Mira. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces, el cuarto punto es la avaricia. Cuando, cuando viene la avaricia al corazón del ser humano, entonces bloquea las oraciones. Dice ahí, también va a clamar, pero Dios no lo va a oír. Cuando tú ves la necesidad de tu hermano o de tu hermana en la fe y tú cierras tu oído, ay, que Dios lo bendiga. Y esto es típico escuchar, he escuchado 1000 veces esto. Dios lo está tratando. Que Dios trate con él. Uf, dice, Dios clamará y él tampoco va a ser oído. Entonces nosotros como hijos de Dios, mira, Primera de Juan 3:16, vamos para allá. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida ¿por quién? Por los hermanos. Vuélvelo a leer conmigo. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Qué fuerte! 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Uf, mira, nosotros como iglesia, en la iglesia se tiene que mostrar el amor de Dios. En la iglesia es a donde debemos demostrar el amor de Dios. Ahí es a donde derramamos nuestro corazón en nuestros hermanos. ¿Cómo puedo llamarme cristiano si yo veo a un hermano que no tiene trabajo, si yo veo a un hermano que no tiene para comer y le digo, Dios te proveerá, que Dios te bendiga? Y no me muevo en misericordia a decir, mira, no tengo a lo mejor mucho, pero toma, te doy 50 pesos, que Dios te bendiga. Y si no tienes para comer, te vienes a mi casa y a lo mejor tengo frijolitos, pero pues vamos a comer frijolitos con totopitos, pero todos juntos. No quiero que te quedes sin comer. Eso es el amor de Cristo. Eso es el amor de Dios. Entonces dice ahí en Proverbios 21:13 que si tú ves la necesidad del pobre y no suple su necesidad, entonces cuando nosotros clamemos tampoco Dios nos va a oír. Y nosotros siempre debemos de movernos a misericordia.
Debemos de movernos en la necesidad de los demás. Si yo veo que alguien no tiene zapatos, me quito los míos y se los doy. Si yo veo que alguien no tiene que taparse, me quito mi suéter y se lo doy, porque eso es vivir en el amor. Dice el versículo 16 de Primera de Juan 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Esto es el amor de Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer en la iglesia es que no haya necesidades entre nosotros. Que no haya necesidades entre nosotros. ¿Te acuerdas en Hechos? Cómo todos vendían lo que tenían. Todos vendían que sus terrenos, que sus casas, y los ponían en ofrenda y todos podían participar de ello. Entonces Dios quiere que en la iglesia nadie tenga necesidad, que yo pueda, que yo sea instrumento para poder bendecir a alguien más, para poderle decir, toma, tengo esto, yo te bendigo con esto. No decirle, pues, ay, que Dios te supla. Voy a estar orando por ti. Digo, qué padre que oramos por nosotros. Pero si yo puedo bendecir, yo voy a bendecir. Si yo puedo dar, yo voy a dar, porque eso es el verdadero amor. ¿Cómo puede haber iglesias en donde una persona tenga la disposición de alguna cosa y yo veo que alguien más no lo tiene y cierren su corazón? Eso no es el amor de Cristo. Eso no es el amor en Cristo. Iglesias donde han cerrado el corazón y no se extienden a bendecir a los demás, este egoísmo estorba las oraciones. En donde yo veo por mí, solamente por mí, si mi hermanita de aquí al lado no tiene, es allá ella. Sí, yo también tengo mis necesidades, yo también tengo mis problemas, si yo cierro mi corazón de esta manera, entonces cuando yo tenga necesidad y clame a Dios, Dios va a cerrar su oído. Porque la vida, mi amada, es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. A veces yo no, a lo mejor no voy a necesitar, pero a veces voy a necesitar. Entonces, la vida no siempre es arriba. Digo, qué increíble, ¿no? Que siempre estemos arriba. Pero la vida a veces no es así. Y hay veces que vamos a necesitar. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a alzar nuestra voz para pedirle a Dios si nosotros hemos cerrado nuestro corazón a la necesidad de nuestros hermanos en la fe? Por eso es que esto es otro estorbo en las oraciones. Mira, Hechos 2:44. Vamos a ver cómo lo vivían las primeras iglesias. Hechos 2:44. Dice así: todos los que habían creído esta palabra, no, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué dice? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es el retrato de la verdadera iglesia. Esto es el retrato de una verdadera iglesia. El que veamos los unos por los otros. El que yo pueda ver la necesidad de alguien y yo pueda decirle, yo te suplo esta necesidad. Yo quiero
suplir esta necesidad que tú tienes. A lo mejor no tienes para comer, vente a comer a mi casa. A lo mejor no tienes para comprarte unos zapatos, yo te los compro. A lo mejor no tienes para llevar a tu hijo al doctor, no te preocupes, yo te pago las medicinas o yo te pago. ¿Sí me entiendes? Yo no hablo que la iglesia sea una beneficencia, porque también hay gente que nada más llega porque piensan que la iglesia es una beneficencia. No hablo de esto, hablo de la verdadera necesidad de no cerrar nuestros ojos, de no cerrar nuestro corazón. No había nadie en la iglesia de ese tiempo que no tuviera que comer, que tuviera necesidades. Nadie se quedaba sin comer porque todo lo habían puesto a la disposición de todos. Y sabes, me encanta cómo dice en el versículo 46. Y perseverando, ¿qué dice? Unánimes. ¿Sabes? Nadie reprochaba. Ay, no, yo puse más. No, yo puse más. ¿Yo por qué voy a poner más? Nadie reprochaba. Este a lo mejor uno puso un terreno de 1 millón de pesos y el otro a lo mejor puso su carro de 30,000 y no le dijo, ay no, yo puse el de 1 millón de pesos. Nadie, dice, y partiendo y perseverando unánimes, después de que ya habían dado todo, sus terrenos, sus casas, sus parcelas, su ganado, todo, dice, estaban unánimes cada día en el templo. Qué hermoso. ¿Tú quieres ver crecer tu iglesia? Tienes que vivir en el amor entre hermanos. Y ahora yo no veo solamente para mis necesidades. Yo empiezo a ver las necesidades de los demás. Y empiezo a ver qué le falta a mi hermano, qué le falta a mi hermana, para que si yo tengo el recurso, yo lo voy a suplir. Todo ponían a la disposición de los demás. Si no, si a lo mejor tú no tienes zapatos y yo tengo 2 pares, yo te doy un par. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si vemos a algún hermano que no tiene para comer y no le ayudamos? Ni te digas cristiana. No puedes cerrar tu corazón. No puedes cerrar tu corazón. Necesitamos siempre vivir en el amor entre hermanos. ¿Me estoy poniendo violenta? No, amén. ¿Ya estoy violenta? No, es verdad. Si no habla fuerte, no entendemos. Ok, bueno, vamos al 5, punto número 5. Hebreos 11:6. Y ya con esto termino. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible. Y subráyale imposible. Ponle una llama de fuego, ponle no sé, ponle un arco iris, una flecha, ponle un sol, un rayo, yo no sé, algo. Dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otro estorbo en la oración es orar sin fe. Orar sin fe. ¿Esto qué estorbo es en la oración? Mira, porque muchas veces podemos acercarnos a orar, podemos acercarnos a Dios pidiéndole algo y estás pide y pide y pide y pídele algo y terminas de orar y sigues con la misma preocupación. ¿Y será Dios que sí? Entonces oraste sin fe. Si tú estás orando y pidiéndole a Dios algo, cuando terminas de orar debes de tener la certeza de que va a suceder. Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario que si yo me acerco a Dios, estoy consciente de que Él me escucha. Estoy consciente de que Él va a responder esa oración. No sé si hoy, mañana, pasado 1 año, 2 años, 3 años, pero Él va a contestar. Pero cuando nosotros oramos sin fe, salimos con la misma preocupación con la que entramos a orar. Entonces oramos sin fe. Y sin fe
Es imposible agradar a Dios, pero yo hago largos ayunos y ruegos y súplicas. Si lo haces sin fe, es imposible. Pero si yo voy todos los domingos al discipulado, sirvo y estoy ahí hasta las 9 de la noche el domingo, si lo haces sin fe, es imposible. Pero si yo hago y guardo y digo pero si lo haces sin fe, es imposible agradar a Dios. No hay manera en que tú y yo le podamos agradar a Dios. Si tú pides sin fe, es un estorbo a tu oración. Por eso a veces Dios no contesta nuestras oraciones, porque pedimos sin fe. Pedimos sin fe. Señor, ayúdame a pagar el recibo de la luz y el agua y no sé, el Coppel, el Electra y todos esos. Ayúdame, Dios. Y salimos de orar y, ay, Señor, y es que no tengo para pagar. Entonces, oraste sin fe. No hay manera en que le podamos agradar a Dios. Yo salgo de orar y digo, Dios me va a proveer. Y Dios me va a dar la sabiduría para poder pagar. Y Dios me va a ayudar a salir de esta. Y yo voy a poder lograr hacer lo otro. Y voy a ver a mi hijo regresar. Y voy a ver a mi marido convertirse a Cristo. Y voy a hacer esto y el otro y aquello porque tengo la fe que lo que yo oré, Dios lo escuchó y tengo ese Dios que lo hace imposible, que hace todo lo imposible posible y sobre de esa fe yo me paro. Y ahí es a donde yo mantengo mi fe. Pero si ya no oro, imagínate ya, ni oro porque ya no tengo fe, entonces ya estamos arruinadas, mana. La necesitamos orar con fe, creyendo a Dios que Él va a contestar, creyendo a Dios que Él lo hace, creyendo a Dios que Él es bueno y que Él siempre contesta nuestras oraciones. Así que vamos a orar. Padre, gracias, amado Jesús, porque tú has hablado en nuestra vida. Señor, tú has descubierto y has quitado un velo de nuestros ojos. Señor, para poder entender que hay cosas, Padre, que van a estorbar nuestra oración. Yo te pido, precioso Jesús, que podamos en todo tiempo estar tan cerca de ti, que podamos estar en tu regazo, ahí en el lugar santísimo donde tú estás, sin ningún estorbo de oración, sin estar estorbadas en nuestras oraciones. Si hay algún pecado, mi amada, que tú necesitas confesar, ay, dile a Dios, Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por lo otro. Perdón, nombra el pecado. Perdóname porque he mentido. Perdóname porque he robado. O perdóname porque he dudado. O perdóname porque he adulterado en mi corazón. Perdón, tú ahí nombra. Si hay algún pecado que tú no has confesado, dile ahí a Dios, Señor, perdóname. Necesito que tú me laves con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Señor, perdóname, porque el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado alcanza misericordia. Señor, perdóname porque he estado mintiendo, porque he estado haciendo cosas incorrectas, o porque he caído en fornicación, o porque he caído en pornografía, o porque miento, o porque me encanta el chisme, o porque soy soberbia. Si hay algo que tú necesitas pedirle a Dios perdón, dile ahí a Dios, Señor, perdóname. Y lávame con tu sangre preciosa. Necesito de tu perdón, necesito que tú me perdones, necesito que tú me guardes, necesito que tú hagas en mi vida esto y ayúdame a salir de este pecado. También, Señor, perdónanos si no hemos perdonado las ofensas. Si el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria a quién tienes tú que perdonar, este es el momento y di yo perdono y nombra a esa persona que te hirió, nombra a esa persona que te ofendió, nombra a esa persona que te ha lastimado y di yo lo perdono, yo la perdono en esta mañana, yo perdono a aquel que me hizo daño. No digas algo como muy generalizado, nombra a las personas si te han ofendido. Nombra a las personas si te han lastimado. Nombra a cada persona que te ha herido y dile, Señor, yo lo perdono.
para que tú puedas perdonar mis ofensas. Señor, yo perdono a aquellos que me han lastimado. Yo perdono quizá a tu marido, a tu tía, a tu abuelita, a tu hermano, a tu hijo, a tu jefe. Tú perdona. Dile, yo perdono a tu hermano, a tu hermana en la fe. Dile, Señor, yo los perdono. Yo los suelto y yo los perdono. Señor, no me deben nada. No me deben nada, Dios. Yo los bendigo y los perdono. Y saca todo rencor de mi corazón, saca toda amargura de mi corazón, saca todo esto que estorba en mi corazón y en mis oraciones para poder estar contigo, Dios. Aún, Señor, las relaciones matrimoniales equivocadas. Señor, ayúdame a corregir mi matrimonio. Ayúdame a tener un matrimonio conforme a tu corazón. A ser esa mujer que respeta a su marido, a ser esa mujer sabia que edifica su casa, a ser esa mujer virtuosa. Ayúdanos, Dios. También ayúdame, Señor, a no ver la necesidad de mis hermanos y cerrar mis oídos. Y cerrar mi corazón y decir, pues yo tengo mis necesidades también hay que Dios les supla. El amor al dinero es el principio y es la raíz de todos los males. Ayúdanos a ser despojados de todo, Señor, porque con nada venimos y con nada nos vamos a ir. Así que ayúdame a que todo lo que tú nos has bendecido sea para bendecir a alguien más. Que todo lo que tú me has dado para bendecirme económicamente, materialmente, Señor, sea para bendecir a alguien más. Y que no cierre mis oídos, Padre. Y también, Señor, ayúdanos, Padre, a orar con fe. A orar con fe para que estemos tan cerca de ti, Dios, que cada vez que salgamos de orar, estemos convencidas de que tú lo vas a hacer, de que tú lo vas a hacer a tu tiempo, Padre. Y te pido perdón, Señor, si hemos orado sin fe. Si tú has orado sin fe, has tenido falta de fe, has tenido duda, has tenido desánimo, tú dile a Dios, Señor, perdóname. Perdóname por la duda, perdóname porque he dudado, perdóname, Señor. Y ayúdame a vivir siempre en la fe, Padre. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer con cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.